Hola, buenas tardes. Hola, doctora, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, doctora. Sí, sí lo escucho. Le escucho. Ya, listo, gracias. Entonces, vamos a hablar el día de hoy sobre Bartonella. El grupo de la bartonelosis, ¿no? Entonces, la más conocida dentro de lo que es las bartonelas es la enfermedad de Carrión, o verruga peruana, que es una enfermedad histórica en este país y de la medicina del Perú, que está ligada, ¿no?, a grandes investigadores médicos del país, así como de la medicina, ¿no?, que tenemos, que es Daniel Alcides Carrión. Entonces, la bartonelosis pertenece al grupo de enfermedades producidas por bacterias del género Bartonella. La especie más representativa es la Bartonella bacilliformes, que es el agente etiológico de la enfermedad de Carrión. Se considera una infección emergente y fuera de las áreas endémicas ha cobrado importancia por su patogenicidad en inmunocomprometido, sobre todo en pacientes seropositivos. ¿Qué dice la historia al respecto? Entonces, la Bartonella o la verruga peruana o enfermedad de Carrión es conocida desde la época precolombina, ¿no? Los incas la denominaron sirqui verruga, ¿no?, verruga de sangre en idioma quechua. Es como enfermedad, constituye una endemia ancestral que afecta a la población de los valles interandinos. Fue conocido desde la conquista más o menos en 1870, ¿no? Perdón, disculpen, lo que son la era precolombina. Vemos que hay diferentes, las culturas antiguas han, digamos, significado, ¿no?, la presencia de las verrugas, ¿no?, en los huacos, retratos, ¿no? Garcilaso López la describió como una enfermedad con verrugas en las tropas españolas que llegaron por Zacuaque, en Ecuador. Para nosotros, el conocimiento de esta enfermedad se inicia más o menos con una epidemia en 1875, la que se conoce como fiebre de la Oroya, en el tiempo que estaban construyendo el puente, ¿no?, el puente que atraviesa hasta la Oroya, de Lima a la Oroya, y se dice que murieron más o menos de 7.000 a 10.000 trabajadores con una fiebre que no entendían, y otros que habían hecho manifestaciones dérmicas. Basado en eso, todo ese tiempo estuvieron haciendo elucubraciones de qué es lo que pasaba, y en el año 85 Daniel Carrión, ¿no?, Daniel Alcides Carrión, que era un estudiante de medicina, se inoculó el material tomado, ¿no?, de un paciente con verruga peruana, y luego desde 21 días este señor falleció. En el 1905 al 9 se había identificado ya el agente etiológico, ¿no?, por Alberto Bartos, de la enfermedad de Carrión, y en 1900 Estados se identifica la enfermedad, ¿no?, trata de un mosquito que los lugareños llamaban titira o mata blanca, que se denominó Pleurotomus en un inicio y ahora se conoce como Luxomia. Han sido aisladas, ¡ay, Dios mío!, 21 especies de bartonelas. La más conocida, como sabemos, es la enfermedad de Carrión, que es la Bartonella bacilliformes. Hay otro tipo de bartonelas, ¿no?, que son las Bartolenas Quintana, las Bartolenas Genselare, que son en personas con lo que es fiebre de las trincheras, en la enfermedad del arañazo de gato y las angiomatosis bacilares en ambos. Y hay otras menos, no menos conocidas, pero que producen otro tipo de manifestaciones también. Entonces, para el humano hay 11 especies que son patógenas.
La Bartonella es una forma, la Bartonella tiene diferentes formas, ¿no?, de presentación, digamos, al estudio microscópico, ¿no? Una forma basilar, una cocobacilar, una forma cocoide, como se ve, tiene pleomórfica dentro del eritrocito y tiene un índice para septiembre de 1 al 100%, quiere decir que, ¿no?, cuando ingresa el parásito o la bacteria al glóbulo rojo. Para el tratamiento se requieren cultivos especiales. Entonces, es una proteobacteria, pero que también se pueden encontrar, ¿no?, otras, digamos, bacterias que se asemejan a un tipo de sintomatología, donde está la Escherichia, la Brucella, ¿no? Es una alfa proteobacteria, pertenece a la familia de las Bartonelláceas, es una gran negativa, es pleomórfica, como he dicho, porque tiene diferentes formas de presentación o de presentarse dentro del eritrocito. Es una facultativa intracelular, es aeróbica, puede cultivar en cultivos especiales, ¿no? Es un poco lento. Posee un penacho que le permite su de color rojo con Jensen. Tiene varias proteínas interesantes que le permiten la célula, su motilidad, ¿no?, y la parte ¿Qué sucede con la epidemiología de la enfermedad? Está en los países veteraninos, ¿no? Todo en 3 países, ¿no?, que es el Perú, Ecuador y Colombia. Se considera que más o menos las personas, la luxemia es generalmente en los valles, entre los 500 metros sobre el nivel del mar. El reservorio es el hombre, ¿ya? Un hombre infectado es el que puede contagiar a otra persona siempre y cuando haya sido infectado por el mosquito. Las infecciones eruptivas son el principal reservorio de la enfermedad. El 23% tuvieron de repente en ciertos cultivos, entre los estudios, 23% de cultivos positivos. Y los factores que intervienen en la producción o la presencia de esta enfermedad son los factores climáticos, sobre todo como el fenómeno del Niño. Entonces, en el Perú hay zonas endémicas, ¿no?, ya determinadas. Entre ellos está el departamento de, por ejemplo, La Libertad, Ancash, Lima, Cajamarca, Amazonas, Junín, Huancavelica. Pero de ley se considera que Ancash continúa ocupando el primer lugar, ¿no?, de incidencia. Tenemos ahorita reportes, ¿no?, de que está en la selva, en Pume, incluso y acá en Lima, en la Sierra de Yauyos. Entonces, aquí, ¿no?, vamos a ver, esto se hizo el 2018-2020, hasta la semana 40, que equivale 10 meses, ¿no?, 10 meses, en el cual se encontraron 79 casos, con un pico máximo en el 2018, que fue la etapa del fenómeno del Niño, donde fue un aumento de la presentación de esta enfermedad y bajando en el transcurso del tiempo. Sigue siendo endémica, o sea que hay casos aislados, pero no en la magnitud que cuando hay factores climáticos. Esto es más o menos por tipo de evento, ¿no? Enfermedad de Carrión aguda, y más o menos vamos también así, igual. En el 2016, 17 y en el 2016 hubo más bien una alta incidencia de infecciones así de tipo eruptivo, y en el 2000, al igual casi equiparado con lo que es la fase febril anémica. Esto es de 2015 a 2020, donde vemos más o menos el número de personas que han sido diagnosticadas. Y vemos que de todos los departamentos, el que más tiene siempre es Ancash, ¿no?, que tuvo un aumento en el 2016. Lima, por ejemplo, hay unos 4 o 5, y hay departamentos o ciudades que no tienen, incluso Ayacucho, Huancavelica, se ha visto que tienen. Por grupos etarios, por una tasa de incidencia por 100.000 habitantes, hemos visto que los niños
Los niños pueden tener adolescentes en 0,29, niños mucho más, y según el género, más en varones que en mujeres. Tal vez porque son los que pernoctan, hacen labores agrícolas. Entonces, incidencia por distritos, vamos a ver que actualmente estamos en la parte superior del Cusco, lo que es Iquitos y Madre de Dios. Es el vector, la luxomia, ¿no? El vector es la hembra del mosquito del género luxomia. Principal especie en el Perú, la luxomia. Es antropofílica, ¿no? Vive así cercano a las viviendas de las personas, tienen actividad crepuscular y nocturna, quiere decir que si nosotros queremos hacer investigación y saber si este mosquito existe, tenemos que estar en horas de la tarde, en la noche, ¿no? Para poder cazarlas, ¿no? La mayoría de casos están sujetos o están, digamos, determinados por viviendas ocupadas en zonas rurales y alejadas de los ríos. La transmisión principalmente es intradomiciliaria. ¿Qué hace la bartonella? Entonces dice, después de la inoculación, ¿no?, de la bartonella tiene predilección por, digamos, por los eritrocitos y las células endoteliales. Entonces estas bacterias infectan, se van hacia las células endoteliales de los vasos capilares, donde hay unas células que se llaman destrón, que luego las liberan, ¿no? Primero ingresan ahí, se multiplican, tienen un periodo de latencia, dice que de horas, a veces hasta 5 días, y después son liberadas a la sangre, ¿no? Parasitando, y en este momento sucede el ingreso de la bacteria al glóbulo, son endoglobulares, ¿no? Esto, al parasitar al glóbulo rojo, ¿cierto?, estimulan a los macrófagos a fagocitarlos y eso porque se produce una anemia hemolítica severa. Paralelamente hay estímulos, ¿no?, del sistema retículo endotelial y eso produce linfadenomegalia, hepatomegalia, esplenomegalia. Entonces, en ese momento hay una intensa eritrofagocitosis por macrófagas y células estrocitas, y esto conlleva a una anemia hemolítica severa extravascular. Lo mismo que hemos dicho, entonces, digamos, este cuadro hace que se produzcan dos cuadros clínicos, básicamente, ¿no? La enfermedad aguda, que es la enfermedad de Loroya, y la fase eruptiva, que es la fase crónica. Pero en el medio tenemos una fase intermedia que se llama intercalar. Cualquiera de estas puede ser, no quiere decir que las tres vayan en esta secuencia, pero podemos tener, por ejemplo, fase eruptiva sin haber tenido la fase inicial, que es la anémica. El vector que transmite esto es la hembra, ¿ya?, infectada. Entonces, al final dice por ejemplo, del desarrollo de digamos, de la fase febril, ¿no?, se produce una depresión celular con manifestación con linfopenia y disminución significativa de los CD4 y elevación de los CD8. Entonces, esto explicaría, ¿no?, el por qué hay una frecuencia de infecciones oportunistas. Es lo que en alguna literatura, o si es que han leído algo de eso, lo consideran como SIDA cholo, ¿no? Y podemos tener otro tipo de infecciones agregadas. Ay, no. Entonces, la invasión de la célula hospedera depende de la cantidad digamos, de las bacterias, de la motilidad, y los determinantes de la invasión son sus proteínas, ¿no? La proteína que le permite ingresar, y tiene una proteína I al A y la I al B, que se llaman así como locus, ¿no?, que les permiten el ingreso a la célula. Igualmente, dice, ¿no?, en la parte secundaria también se presenta inmunocompromiso, ¿no?, al parto esplenomegálico. Ese locus es el locus asociado, ¿no?, a la invasividad, a la invasividad que tiene este germen. Siguiente. Aquí.
Entonces, entre las manifestaciones clínicas, entre el cuadro clínico que puede producir, desde grado se ve variable, ¿no? Desde una infección subclínica, como hemos dicho, hasta una enfermedad aguda fulminante con hemólisis severa y que puede llevar a la muerte o al desarrollo insidioso de tumores vasculares en la piel en algunas personas. Tiene tres formas clínicas, ¿no? Básicamente la fiebre loroya, que es la forma aguda, anemizante, la forma aguda, la crónica verrucosa, y la bacteriemia sintomática, que es la que llaman como fase intercalar. Cualquiera de estas formas puede presentarse en forma secuencial o aislada, no necesariamente en ese orden. Y la bacteriemia puede preceder o seguir a cualquiera de estas dos fases, ¿no?, principales, que es la anemizante y la fase crónica verrucosa. Generalmente, la fase febril dura más o menos de 2 a 4 semanas. Y en algunos casos, la mayoría, que son todos, adecuadamente se recuperan, algunos pueden fallecer, ¿no? La forma aguda, que es la fiebre loroya, es la forma más grave, tiene una alta letalidad, casi del 2 al 90% si no le damos tratamiento oportuno. Tiene un periodo de incubación de 60 días, que difiere entre 10 a 200 días, ¿no?, que dura de 2 a 4 semanas. Los síntomas prodrómicos son inespecíficos, ¿no? Puede haber sensación febril, moderada o intermitente, hiporexia, o sea, molestias generales, como malestar general, escalofríos, ¿no?, ante la sensación febril, mialgias, artralgias, cefalea, náusea, vómito, sensación de falta de aire. Puede haber palidez de los signos que presenta palidez marcada, ¿no?, progresiva, ictericia, postración, letargia, linfoadenomegalia, hepatomegalia, esplenomegalia e incluso anasac. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a suceder durante esta forma de enfermedad? Puede evolucionar de una forma grave, complicada, de manera insidiosa o abrupta, y para eso tendría que tener algunos factores de riesgo para la progresión de enfermedad, como es, por ejemplo, el inicio tardío de la terapia. Los extremos de la vida, si una persona es muy pequeña, muy joven, ¿no?, es un niño, un bebé, por ejemplo, y una persona anciana. Los estados de gestación, el estado de nutrición de la persona, si tiene además otras enfermedades subyacentes, supongamos que el paciente es seropositivo o tiene otra enfermedad oncológica, ¿no?, o una anemia preexistente, y encima se le agrega este cuadro. Si tiene parásitos, diabetes o es alcohólico, por ejemplo. ¿Cuáles son las complicaciones no infecciosas? Por ejemplo, suceden en el 33% de los casos. La principal es la anemia severa, y con esto puede llevar a un trastorno neurológico, convulsiones, agitación psicomotriz, trastorno del sensorio, ¿no? Puede haber un compromiso cardiopulmonar, ¿no?, el mismo estado anémico, puede haber una neumonía, neumonitis, puede llevar a un síndrome de estrés respiratorio agudo, un edema agudo del pulmón, una infusión pericárdica, insuficiencia cardíaca congestiva, llevar a la persona a una anasarca, el compromiso renal, hay insuficiencia renal aguda, ¿no?, por obstrucción del eritrocito. Puede haber un compromiso digestivo, una hemorragia digestiva alta, distensión, dolor abdominal y un compromiso hematológico público, es una trombocitopenia. Entre las que son complicaciones infecciosas, como hemos dicho, ¿no?, que hay una depresión transitoria al final de la fase febril, esto se puede confundir o puede agregar, o sea, la fiebre tifoidea o una salmonelosis en general, el tifus, una hepatitis viral, sífilis, histoplasmosis, neumocistosis, neumonía, toxoplasma, leptospirosis, ¿no?, dependiendo a lo que haya estado expuesto, a lo que se ponga la persona. Ya. ¿Cuáles son los criterios de alarma durante esta fase? ¿No? Si el paciente tiene fiebre persistente, ¿no?, alta,
alteración de la frecuencia respiratoria, está con distrés respiratorio, hay un pulso débil, hay hipotensión o signos de shock, ¿no? Estado de conciencia, oliguria, hipotermia, púrpura. O sea, en otras palabras, que el paciente va deteriorando algunos órganos y entra en un síndrome de disfunción multiorgánica. Ya el hecho de estar en una disfunción multiorgánica ya le da, digamos, la probabilidad de muerte sí casi al 99%, ¿no? Entonces, y otros más sería la púrpura, la hipotermia, la nasarca, que estamos repitiendo en este momento. ¿Cuál sería su diagnóstico diferencial en esa fase? ¿No? En la fase aguda de anemizante, que ve con tifus, leptospirosis, malaria, brucela, hepatitis, meningitis, anemias, hemolítico aplásica, leucemias. Otra forma también a tener en cuenta es que tenemos una mujer gestante, ¿no? Y una forma aguda. Puede presentar una serie de complicaciones dentro de lo que es un embarazo, puede producir aborto, vómito fetal, puede producir un parto prematuro, puede producir la muerte materna y se postula transmisión transplacentaria en el recién nacido. Y su letalidad está alta, pero es casi el 25%. En la forma crónica, verrucosa, entonces la verruga, que es la formación de nuevos capilares, ¿no? A partir de los ya preexistentes. Entonces, mayormente se presenta, ¿no? Por lo general es en pacientes pediátricos y se caracteriza más que nada por erupciones cutáneas tipo angiomatosas, ¿no? Exotíticas, proliferantes, ¿no? Y pueden confundirse con otro tipo de infecciones, ¿no? En este caso, dice, hay proliferación de células endoteliales, bacterias, infiltrado mixto, macrófagos, monocitos y neutrófilos, ¿no? Al corte histopatológico. Se le puede encontrar dentro y rodeando las células del endotelio. La Bartonella bacilliformes tiene un factor estimulante angiogénico. Y la verruga peruana se da tanto en pacientes inmunocompetentes como inmunocomprometidos. O sea, la presentación es similar, Entonces dice, después de que hemos tenido una enfermedad, ¿no? En la forma aguda, después de 1 a 3 meses, que ya ni siquiera ya no ha precedido de esto, se empieza la parte crónica verrucosa. Y entonces, esas lesiones verrucosas pueden presentarse de 3 formas, ¿no? Una forma miliar, una forma nodular, una forma mular o formas mixtas. La localización generalmente en miembros superiores e inferiores de cara. Recordemos que es la picadura de un mosquito que se va depositando, ¿no? Y puede picarnos en la cara, depende cómo estaremos, la distribución de esto, no tiene, digamos, un patrón definido. ¿Qué va a suceder? Los signos y síntomas. Las verrugas por lo generalmente son como un acúmulo de sangre, entonces pueden producir sangrado, ¿no? Puede producir dolor. El sangrado, sobre todo si es un niño pequeño y puede haber sobreinfección de esta lesión, ¿no? Agregada puede haber fiebre, puede haber mialgias, hay prurito, hay palidez igualmente y puede haber linfodenomegalia. Sin tratamiento, dice la literatura, que remiten 2 a 6 meses. Y sin el tratamiento se convierte este señor en un reservorio automático en el sitio. Entonces, siguiente. En la bartonellosis crónica, ¿no? La bartonellosis crónica no se hace el diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, con otras enfermedades, como puede ser granuloma piógeno, que tiene más o menos la misma presentación, la angiomatosis basilar, que es una presentación de bartonellosis, pero no bacilliformes, pero que podría dar, ¿no? Por el tipo, el hemangioma epiteloide, carcinomas de piel, fibrosarcoma, el sarcoma de Kaposi en pacientes seropositivos, puede confundirse con un linfoma cutáneo, en nodulares o molares, ¿no? En un linfoma o gangliones, se puede confundir, varicela igualmente, molusco contagioso, psoriasis y lepra nodular. Entonces acá
algunas fotos, ¿no? En niños pequeños, ¿no? Que tienen unas lesiones miliares abundantes y que están sangrando, ¿no? Por el movimiento que tiene el niño, son grandes y eso puede producir infección sobrecargada. Al lado izquierdo estamos viendo las lesiones miliares que tienen puntitos elevados, ¿no? En todo el miembro inferior de esta persona. Estas son, por ejemplo, lesiones molares. Por la frente de este señor, lesiones elevadas. Esta, por ejemplo, es una lesión nodular que puede confundirse con un cambión, un linfoma. Entonces, y lo que llamamos fase intercalar o bacteriemia sintomática. Es cuando hay ausencia de síntomas o signos, solo es identificable por exámenes de laboratorio. Quiere decir que si yo de repente estoy enfermo de otra cosa y me sale sacando un hemograma, ¿no? El del laboratorio va a informar porque siempre hacemos frotis, ¿no? Para leerse y esas cosas, si algunos sitios que lo hacen manual todavía, y ahí van a poder ver, ¿no? La inclusión de esta bacteria en el eritrocito. Entonces, a veces viene a la emergencia el paciente, de pura casualidad hacemos el diagnóstico porque le pedimos un hemograma. Se puede encontrar en pacientes sin antecedentes de enfermedad o aquellos que se recuperan de la fase anémica o crónica y así hayan recibido tratamiento, ¿no? Y estas personas son las que construyen el reservorio, ¿no? El reservorio no es el de esta persona. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Para hacer el diagnóstico, nosotros tenemos que tener en cuenta varios puntos, ¿no? Primero, la transmisión. ¿Es en zona endémica? ¿Es reciente? ¿No? ¿Ha tenido esta persona un antecedente de bartonelosis aguda? ¿O tiene antecedente de una forma crónica? ¿O tiene un familiar que tiene bartonelosis aguda o crónica? Dependerá del cuadro clínico y los exámenes de ayuda de abajo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahí los he colocado, por ejemplo, en fase aguda, fase eruptiva y en asintomáticos, o sea, en la bacteriemia o la fase intercalar. Entonces, el frotis de sangre severiférica, a pesar de ser el método más antiguo y más comúnmente usado porque tiene bajo costo, presenta algunas limitaciones, dependiendo principalmente de la toma de la muestra y del personal que esté entrenado para ver este tipo de inclusión, ¿no? Y la identificación de la bartonela. Entonces, en la fase aguda de bacteriemia nosotros vamos a encontrar, ¿no? En el frotis. Dice, se colorean con Jensen y se pueden ver las formas de la bartonela. Esto se puede ver en las tres fases, ¿no? En la fase eruptiva, en la fase aguda y en la fase intercalar. Los cultivos, ¿no? El cultivo es importante para confirmar la sospecha, ¿cierto? La sospecha, y dice, por ejemplo, en aislamiento, dice que tiene un porcentaje más o menos no muy alto, en el caso del 70-80% se logra en las primeras semanas de incubación, ¿no? del cultivo. Lo que pasa es que las colonias que tienen que crecer en este monocultivo demoran. Pues la biopsia donde vamos a encontrar por tinción la bartonela, igual en la isopatología, que no lo vamos a ver en la fase aguda, porque es endoglobular, y en la biopsia, en la isopatología sí, porque ya son lesiones, ¿no? La inmunofluorescencia indirecta, ¿no? Habrá una evaluación de la sensibilidad, ¿no? Y especificidad, y tiene una especificidad casi del 92%, y es positiva en los 3 estadios. Igualmente, y un PCR, ¿no? Importante, de todas maneras, al hacer la biopsia, ¿no? Tener un diagnóstico también de laboratorio, sea por inmunofluorescencia o PCR, o ELISA también, que se puede utilizar, ¿no? Para hacer totalmente la evaluación.
Este tratamiento que estoy colocando acá es lo que está, no ha cambiado, ¿no? Eso está, mire, la norma técnica está desde 2006. Entonces colocan amoxicilina con ácido clavulánico, droga de primera línea para los niños y adolescentes, menos de 45 kilos. Colocan ciprofloxacino, ¿no? Para mayores de 14, mayores de 45 kilos adultos y en gestantes amoxicilina con ácido clavulánico. Si no contamos, ¿no?, con ese tipo de drogas, vamos a tener que dar, por ejemplo, la segunda línea, ¿no? Ciprofloxacino, clonazepam o cotrimoxazol. Igualmente, en los adolescentes, que es lo que tenemos por el ciprofloxacino, 500 cada 12 por 14 días, lo cambiamos por 1 gramo cada 12 horas por 14 días de ácido clavulánico. Y la gestante, amoxicilina con ácido clavulánico, o de lo contrario, cloraminicol. Esta es en la parte aguda, grave, cuando el paciente está entrando a la sala, ¿no es cierto? Entonces, ahí vemos que se da ciprofloxacina más ceftriaxona, ¿cierto? Las combinaciones, o si no tenemos ese tipo de combinación, ciprofloxacidime o cipro más amicacina. Igualmente en los adultos mayores, ¿no? La misma situación. Este tratamiento debe ser dado por 14 días, ¿ya? Por 14 días, y esperando que la persona realmente mejore. Todo eso tendrá que ser dado de acuerdo por kilogramo de peso, si es que son adolescentes pequeños o niños. Y en la fase crónica eruptiva, la droga de elección es, digamos, los macrólidos. En este caso, la citromicina, porque es de fácil, digamos, administración, es una pasantía. Generalmente ustedes van a leer en algunas revistas o en algunos artículos que colocan la eritromicina. En realidad, la eritromicina tiene una buena, pero lo que pasa es que es muy hepatotóxica. El macrólido de por sí es hepatotóxico, entonces, digamos, mejor tolerar la eritromicina en los 3 casos, ¿no? Gestante, adolescente o mayores, niños. Y la segunda parte es el uso de rifampicina, ¿no? Rifampicina o ciprofloxacino, igualmente, durante 14 días. Si usamos, por ejemplo, rifampicina, en niños es por 20 días a 28 días. 28 días. Bien. Entonces, quiero hablar con ustedes de las otras bartonelas, ¿no?, que también a tomarse en cuenta y que producen cuadros ahora en gente que tiene inmunocompromiso, cuadros severos. Dentro de estas otras bartonelas vamos a tener un amplio rango, ¿no?, de síndromes clínicos. Puede ser síndrome febril o fiebre, pueden darnos una fiebre de origen desconocido, la enfermedad conocida como enfermedad por arañazo, es tal cual dices, ¿no?, arañazo de gato. Tener una bacteriemia con o sin endocarditis, una enfermedad hepatoesplénica, podemos tener una encefalopatía, una enfermedad ocular, que es retinitis, y otras manifestaciones en diferentes órganos. Igualmente, para recordarles, ¿no?, las bartonelas. En este caso, la bartonela es la que produce enfermedad por arañazo de gato o angiomatosis basilar, y la enfermedad de las fiebres trincheras es por la bartonela quintana, ¿no?, que igualmente produce angiomatosis basilar. Entonces, más o menos para darnos cuenta, dice, este es un paciente varón de 20 años de edad, natural y procedente de San Juan de Miraflores. Tiene en su vivienda servicios básicos completos. Mascotas, tiene gato. Tiene tuberculosis, niega. Contacto TBC, también niega. Es soltero, hace sexo no protegido, es HCH, y viene por un tiempo de enfermedad de 7 días, con un tumor de mediano tamaño en región maxilar. Derecha, dolorosa la palpación, malestar general, cefalea y sensación de alzamiento no cuantificada, a predominio vespertino. El dolor abdominal difuso, no baja de peso.
Al examen físico encontramos una PED en 110 con 80, una fluidez en 86 y una temperatura en 38. ¿Qué sucede con este señor? Aquí vemos en la foto, tiene dos nódulos, ¿no?, blandos, dolorosos, eritematosos, de 5 y 3 centímetros de diámetro en la región axilar y supraclavicular derecha. Y en la muñeca, lesiones cicatrizales lineales sin signos de fleches. ¿Qué le pidieron? Se le hizo una radiografía de tórax, la cual estaba normal, se le solicitó igualmente un PPD, el cual salió 0 milímetros, se le pidieron serología para virus de Epstein-Barr, que fueron negativos, se le realizaron 3 hemocultivos negativos a los 7 días de incubación, se le hizo una ecografía de partes blandas y solo se apreció un tumor axilar de 4.3 centímetros y 2.0 centímetros con crecimiento del ganglio, o sea, a partir de una normalidad. La ecografía abdominal estaba normal. Entonces se le pidió una serología para Bartonella henselae, la cual es una IgM en 128 y una IgG en 256. Entonces el diagnóstico en este caso es enfermedad por arañazo de gato. Este paciente recibió eritronicina por vía oral con remisión de y mejoría del estado general y regresión libre de neuropatías. Hay pacientes que en algunas ocasiones, cuando son inmunocompetentes, en realidad el cuadro puede remitir por sí solo. ¿Ya? Podemos sacar exámenes y no necesariamente dar tratamiento, pero cuando tiene presencia de una adenopatía sorda, el cuerpo mismo lo recupera. Entonces, la Bartonella henselae igualmente tiene un penacho, es un bacilo gram negativo, es intracelular, tiene dos grupos, ¿no?, dos genotipos en humanos y gatos, ¿no?, el Houston y el Marcel. Y otras variantes, ¿no? Entonces vemos aquí que es la causante, por ejemplo, ¿no?, de la Bartonella, ¿no?, la presencia de adenopatía. ¿Cuál es el ciclo de transmisión de la Bartonella henselae? En este caso está involucrado el gatito. El gatito que bota, una vez que ha sido picado, ¿no?, por las pupas esas de los adultos, de las pulgas, donde hay una pulga en el medio, como se dice, bota los infectados, ¿no?, y eso es como escarban las arenas, ¿no?, ellos pueden llevar en sus uñitas, en sus garritas, esta bacteria. Entonces, ¿qué va a suceder? Hay en la infección humana primaria, involucrada, como les digo, ¿no?, el gato y la pulga, ¿no? La pulga Tenocephalidis felis y puede producir dos tipos de enfermedad, en el paciente inmunocompetente y en el paciente inmunocomprometido. Si el paciente inmunocompetente, podemos pasar asintomáticos, la enfermedad, como les digo, del arañazo de gato, puede dar una meningoencefalitis, puede dar una neuroretinitis, ¿no?, una bacteria, una pericarditis. Entonces, cuando sucede, ¿no?, en el paciente inmunocomprometido, podemos encontrar una angiomatosis basilar, una peliosis hepática, o sea, con daño hepático, y una bacteriemia crónica. Entonces, el paciente, sea cual sea, puede evolucionar una historia y producir en el tiempo, ¿no?, este tratamiento, 6 meses a más, una endocarditis infecciosa por Bartonella. Entonces, vamos a ver incluso en pacientes inmunocomprometidos, ¿no?, la presencia de dos, pueden tener, por ejemplo, tuberculosis más Bartonella henselae, y así. Ay, sí. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Generalmente ocasionan fiebre, ¿no?, y fiebre de origen, ¿no?, sobre todo en niños. Se puede sospechar por fiebre
dolor abdominal, dice la literatura, aunque no siempre se encuentra historia de exposición a gatos. Generalmente para pensar esto tenemos que tener exposición a gatos, aunque a veces no tenemos el dato. Hay que tener manifestaciones hepatoesplénicas, como fiebre prolongada, puede producción de microabscesos en hígado o vaso, puede haber dolor abdominal, hay pérdida de peso, cefalea, mialgias, lesiones pueden remitir en 6 meses y hasta un 60% no hay adenopatías. Estamos hablando de los niños, ¿cierto? Puede tener también manifestaciones oculares, ¿no? El síndrome oculoglandular de Fallot tiene fiebre, linfadenopatía regional y conjuntivitis follicular. Es una sensación de cuerpo extraño, o el ojo rojo, lateral, descarga serosa y epífora, por ejemplo, ¿no? Podemos tener un granuloma necrótico, con ulceración de la conjuntiva, o infección con infección conjuntival, y la adenopatía preauricular, submandibular y cervical. Otras manifestaciones clínicas de neuroretinitis, como neuropatía óptica, que es una pérdida visual, ¿no? Y es indolor, unilateral, brusco, exudados maculares, pueden durar meses, secuelas y disminución de la agudeza visual. Una panoveitis y la masa subretiniana en pacientes con VIH. Hemos visto de repente, ¿no? De un paciente hace poco en que el paciente es positivo, con una historia ya tomando viral y de repente, ¿no? Con pérdida visual progresiva. Se le ha hecho una serie de exámenes y no hay nada efectivo con una serología para Bartonella y está positiva. Y está cursándose con retinitis. Otra forma, por ejemplo, aquí en 5 años, este cero positivo, que estuvo pensado por presentar fiebre, dolor abdominal, pérdida de peso, nocturna y edemas. Al examen presentaba neoplasias de color rojo, vinoso en región pectoral izquierda y tenía una linfadenopatía generalizada y espacio esplenomegalia. En los exámenes de laboratorio encontraron un hematocrito en 19%, unas bilirubinas totales en 2.33, una bilirrubina indirecta en 1.68, una bilirrubina directa en 0.65, una ferrotas alcalina en 4.24, una TGP en 154 y una TGP en 57. El tiempo de rotorvira es de 26 sobre 13. Esto es, por ejemplo, las lesiones, ¿no? Acá son las lesiones, viendo, y compromiso hepático acá. El compromiso hepático. Estas son las lesiones violáceas, rojovinosas, confundir, por ejemplo, en este caso con sarcoma de Kaposi, ¿no? En pacientes sensitivos. Otras formas de manifestaciones son las dermatológicas, ¿no? Que son las lesiones oculares, son pruriginosas, urticarias, pueden producir granuloma anular, eritema nodoso, eritema marginado, pueden producir una vasculitis clásica, como ocurre cuando uno tiene tal vez medicamentosa, y la angiomatosis basilar, ¿no? Que tiene compromiso en la piel, en cualquier zona de la piel, en la boca, y que produce exudados igualmente. Entonces, la angiomatosis es la forma más común de repente en los pacientes seropositivos, es una proliferación vascular, ¿no? Propia de los enfermos con VIH. Les afecta generalmente a hígado, vaso y ganglios linfáticos. En la piel, las lesiones pueden ser únicas o múltiples, de color rojo, violácea o pálida, muy sangrantes. ¿No? Su localización puede ser térmica o subcutánea. Puede involucrar la mucosa oral,
la anal y la gastrointestinal. Podemos tener un compromiso sistémico también de esta angiomatosis. De esta forma, ¿no? Pueden producir manifestaciones hematológicas y puede producir una púrpura, ¿no? O una anemia de condiciones fatales para el paciente. Otro tipo de manifestaciones son lesiones osteolíticas, dolor sobre hueso en la zona de la patía, puede haber diseminación sangre o linfática, y entonces en este caso necesitamos tener exámenes auxiliares como resonancias, por ejemplo. Otras manifestaciones, las cardiovasculares, que son endocarditis, que hablamos, causa mínimo 20% de la causa endocarditis. Hay hipertensión valvular previa o afectación de la válvula, vegetaciones en el 100% de los pacientes, ¿no? Si tuvieran ese tipo de problemas. Entre las manifestaciones renales, otras, glomerulonefritis, que puede producir una hematuria, hay proteinuria, fiebre y adenopatías, y en función renal, la recuperación es espontánea. Manifestaciones pulmonares, la neumonía, por ejemplo. ¿Cómo se hace el diagnóstico? ¿No? El examen de laboratorio, leucocitos normales, infiltrados, enzimas hepáticas o levemente elevadas, plaquetas disminuidas o elevadas, una velocidad estudiante, y los cultivos difíciles de el crecimiento es lento en la Bartonella. Hay entonces una reacción que tiene una especificidad del 100%, pero no está disponible. Lo que podemos ver, ¿no? Que tiene un 100% de especificidad y un 23 al 76%, y podemos utilizar como inmunofluorescencia, ¿no? ELISA. Entonces, cuando nosotros o la toma de muestra, cuando no sabemos, ¿no? Y queremos, siempre tenemos que tener un examen auxiliar en esta reacción que estamos viendo y un examen de laboratorio. Entonces, lo que tenemos que pedir es la tinción argéntica, es para todas las Bartonelas. Hablamos de Bartonella bacilliforme, la otra Bartonella quintana. Todos tienen como un argéntico, donde vamos a ver las inclusiones. ¿Ya? El diagnóstico para infección por Bartonella, en este caso la Bartonella. Uno es el que haya tenido antecedente de contacto con animales, ¿no? Con gatos o pulgas de gatos, independientemente de la población. Tiene que tener para otras causas de adenopatías, ¿no? Con aguja fina, o lesiones hepatoesplénicas, una ELISA positivo con un título mayor a 1.61 y una biopsia positiva, o sea, una cosa consistente con lo que hemos visto, o es para el diagnóstico de Bartonella. La otra Bartonella es la Bartonella quintana, también las trincheras, ¿no? Que afectó a más de 1 millón de personas en la guerra mundial. Y que si miraba esa foto, ¿no? Es la de la ropa, ¿no? Y puede tener una forma aguda y una forma recurrente, que es transmitida por los piojos. Entonces, el piojo del cuerpo, ¿no? Recordemos que hay un piojo que está en la cabeza, otro piojo que está piojo que es la parte inguinal. Entonces dice que durante la picadura, ¿no? La bacteria en las heces, y esta va a ingresar el rascado, ¿no es cierto? Problemas ya en la persona. Entonces, su periodo de incubación es de 15 a 20.
y tiene episodios de fiebre de 1 a 3 días, diarrea, dolor de pantorrillas y o mareos. Recurren de cada 4 a 6 días y cada vez menos severo. O sea, depende, puede similar como es la malaria, por ejemplo, ¿no? Pues, se prolongada y no se registran muertes al respecto. La bacteriemia crónica persistente de una semana a 2 semanas. Y digamos, en la presentación pueden problemas vasculares, en este caso producir endocarditis. También produce la quintana, angiomatosis vascular. La diferencia entre una y otra de la Genselae con esta es que la Bartonella Genselae produce más así, linfoadenopatías, el problema de angiomatosis vascular, esta también, el tema óseo. Entonces, por ejemplo, ¿no? Una mujer de 30 años con una adenopatía medicinal crónica sin fiebre. Entonces le hicieron una autopsia y hay patología, dijo, reacción granulomatosa. Otro caso de un señor en hemodiálisis con síndrome de Sjögren, adenopatías medicinales y pancitopenia secundaria. Entonces, en estas personas, la Bartonella Quintana fue en merocultivo, tuvo un PCR positivo y una serología positiva en 1 sobre 50. En 2003 reportan, ¿no? Hay reportes de coinfección de Bartonella Quintana con VIH con anomalías superregulares. Nosotros tenemos también pacientes con comorbilidad que se trae más tuberculosis en tratamiento. El diagnóstico de estas infecciones sería que el otro paso por inmunofluorescencia, que es, da mayor a 1 sobre 50, hay infección por Bartonella y mayor a 1 sobre 800 predice, digamos, la presentación cardiovascular. El Western blot puede tener tipo de especie, ¿no? Recordemos que el Western blot bacterias, proteínas, más que nada. Y el cultivo no es muy efectivo porque, como les digo, la Bartonella tiene crecimiento muy lento. En el caso del tratamiento por pediculosis es primero, digamos, el parásito. El parásito, podemos limpiar las presas y usar ivermectina oral, una gota por kilo de peso. Y si tenemos, digamos, nos han hecho una evaluación y vemos que hay bacteriemia crónica, podemos utilizar 200 miligramos bioral por 28 días. Una gentamicina 3 miligramos kilo día de menor por 14 días. Es lo que refiere la literatura. En caso de endocarditis, igualmente, ¿no? De acuerdo, es 30, y si es angiomatosis vacilar, como dice, ¿no? Eritromicina, cada 6 horas por 3 meses, por su antiogénico que tiene la eritromicina, ¿no? Y la hora de ay, Dios. Eso es todo. Eso sería todo. ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta? Lo de Bartonella lo pueden buscar, ¿no? La literatura que está revisando hasta lo último sigue bajo lo mismo. Que son, digamos, manuales para, digamos, colgados en el internet, que son de acá del MINSA. El más antes, el de la Bartonella está creo que en 2006. Se va a encontrar literatura, el doctor, por ejemplo, Ciro Maguín, sobre la Bartonella y habla mucho, pero todos sus artículos son único que hay reciente, creo que son unos que van a poner en México, creo, y uno de dermatología. Pero todos están lo mismo, en lo que es medicación, cuadro clínico. ¿Alguno de ustedes? Doctora, una consulta. ¿Me escucha? Diga. Sí, sí, te escucho. Sí, en la angiomatosis vacilar, Sí. ¿está bien utilizar eritromicina o sería mejor acitromicina? Usted comentaba En realidad es un claro,
Lo que dice la literatura es eritromicina, ¿no? Pero la citromicina es igual que el eritro, ¿no? Es un macrólido. Digamos, en lo que mejor, el efecto es como bacteriostático, ¿no? Y tiene un efecto angiogénico también. Entonces, puedes dar acitromicina. No necesariamente, porque digo, la eritromicina es bastante hepatotóxico y no a todas las personas la soportan o la toleran. Puedes dar, acá dice que hematosis de eritromicina, pero por lo general dan acitromicina. Ah, ok, doctor, muchas gracias. Ya, ¿qué más? ¿No hay preguntas? Bueno, las preguntas serán en el examen entonces. Entonces, gracias por su atención. Buenas tardes. Ya. Ajá. Ok.